el pastor le obliga a que esta pareja se case por lo civil, y después el pastor obliga a que esta pareja se case por la iglesia. Por favor, pastores, ustedes que me están viendo, ¿en qué parte de la Biblia dice que la persona debe casarse por lo civil y después tiene que casarse por la iglesia? ¿Algún día te has preguntado eso, pastor? ¿O nunca te has puesto a pensar de dónde viene esa doctrina? Yo no encuentro ni un solo versículo en la Biblia. La Biblia tiene 1189 capítulos, tiene 36.100 y fracción de versículos. 31.103 versículos tiene la Biblia. Y en ningún versículo de la Biblia tú vas a encontrar por lo menos un versículo que diga o que afirme o confirme que la pareja tiene que casarse por lo civil y luego por la iglesia. Me lo guarde a todos, así que queremos compartir un momento, mis hermanos, una pequeña reflexión de la palabra, una reflexión de la palabra de Dios. Y a veces es tan preocupante, mis hermanos, porque a veces veo que en las congregaciones como que la gente, o hablemos así directamente, como que los pastores le ponen más importancia, bendito sea Dios, a lo que es doctrina de hombre, que no a la verdadera palabra de Dios. Y ese problema era el problema que estaba pasando con los fariseos, que los fariseos se enfocaban más en lo que era mandamiento de hombre y la palabra de Dios la habían dejado a un lado. Checa qué interesante está esto. Los fariseos habían caído en ese error, donde ellos se enfocaban más en los mandamientos de hombre, es decir, doctrinas de hombre, pero la verdadera palabra ellos la habían dejado a un lado. Entonces, eso me preocupa tanto porque estamos en tiempos, bendito sea Dios, donde me doy cuenta que a veces los mismos pastores, bendito sea Dios, como que se enfocan más en lo que es doctrina de hombre que no es la misma palabra de Dios. Eso es una tristeza lo que está aconteciendo en estos tiempos finales, bendito sea Dios, donde los hombres de Dios que deberían de fajarse bien los pantalones, bendito sea Dios, estudiar las escrituras para ver si no lo que estoy enseñando es doctrina de hombre o palabra de Dios. Y quiero empezar leyendo unos versículos de la Biblia, bendito sea Dios. En el Evangelio de Mateo, una palabra preciosa. Vamos a empezar leyendo esta palabra, esta escritura. En el Evangelio de Mateo, su capítulo 15 y su versículo 1. Dios bendiga, hermana Sonia Coló. Por ahí también ya conectada, gloria a Dios, hermana Sonia, toda su familia, que Dios me los bendiga. Así que se siguen conectando más hermanos para la gloria de Dios. Eso es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Hermano Javier de León, que también ayer tuvimos el privilegio de bautizarlo. Siervo, Dios me lo bendiga. Bendiciones, bendiciones. Así que vamos a compartir un momento esta palabra. Bendito sea Dios, es una palabra muy interesante, donde me puedo dar cuenta de que lastimosamente hoy hay muchos mandamientos de hombres metidos dentro de las iglesias, doctrinas de hombres metidas en las iglesias, donde triste lamentablemente son doctrinas de hombre que las han hecho aparentemente doctrinas de la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Y eso exactamente quiero hablar el día de hoy. Dice en el Evangelio de Mateo capítulo 15 versículo 1. Mateo capítulo 15 versículo 1 dice la palabra. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo Jesús les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Ojo con esta palabra, porque estamos viendo cómo... Vamos a apagar el aire acondicionado por acá. Estamos viendo cómo, bendito sea Dios, los fariseos se le acercan a Jesús preguntándole, diciéndole que por qué los discípulos quebrantaban las tradiciones de los ancianos. Es decir, que los fariseos se enfocaban más en lo que era tradición de hombre que no en la verdadera palabra de Dios. Y qué triste lamentablemente que estamos en tiempos
donde pastores y evangelistas han tomado doctrinas de hombres para meterlas dentro de las iglesias y hacerlas aparentemente doctrina de Dios. Y eso es preocupante, mis hermanos, porque este problema no es de hoy, este problema es de años atrás. Yo no sé si en la congregación donde tú estás, los siervos han metido doctrinas de hombre que nada que ver con la palabra de Dios. Nada que ver con la palabra de Dios. Sabes, hay una doctrina de hombre que es la que quiero empezar a hablarte el día de hoy. Es esa doctrina que han metido en las congregaciones, en las iglesias, donde a una pareja el pastor le obliga a que esta pareja se case por lo civil, y después el pastor obliga a que esta pareja se case por la iglesia. Por favor, pastores, ustedes que me están viendo, ¿en qué parte de la Biblia dice que la persona debe casarse por lo civil y después tiene que casarse por la iglesia? ¿Algún día te has preguntado eso, pastor? ¿O nunca te has puesto a pensar de dónde viene esa doctrina? Yo no encuentro ni un solo versículo en la Biblia. La Biblia tiene 1189 capítulos. Tiene 36,100 y fracción de versículos. 31,103 versículos tiene la Biblia. Y en ningún versículo de la Biblia tú vas a encontrar por lo menos un versículo que diga o que afirme o confirme que la pareja tiene que casarse por lo civil y luego por la iglesia. No hay un solo versículo que ordene esto. Entonces, si la Biblia no ordena esto, la pregunta es, ¿de dónde viene esto? Y qué tristeza ver cuántos pastores han tomado esta doctrina, han tomado esta idea, porque déjame que te explique algo. Si la pareja se casa por lo civil y luego se casa por la iglesia, entonces estaríamos hablando de dos casamientos. Estaríamos pensando en dos casamientos. Como quien dice que por lo civil no vale y por la iglesia sí. Como quien dice que el primer casamiento no vale y el segundo sí. Entonces, si la persona se casa por lo civil y luego se casa por la iglesia, sería doble casamiento. Es decir, se casa por lo civil y luego se casa por la iglesia, estaríamos hablando de un recasamiento, porque casado ya está. Se casó por lo civil y ahora se casa por la iglesia, entonces sería recasamiento. ¿No te parece interesante esto? ¿No te parece interesante este estudio de la Biblia? Cuando tú empiezas a investigar, mi amado hermano, y empiezas a profundizarte, ¿por qué es que los pastores obligan, hermano? Y me da tristeza, porque de 100 iglesias, yo me atrevo a decir que el 95% o el 98% de iglesias obligan a que la persona se case por lo civil y después por la iglesia. No, hermano, ¿no te has puesto a pensar en eso? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el casamiento que Dios avala? ¿O cuál es el casamiento válido por Dios? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el casamiento válido por Dios? Porque a mí me interesa eso, mi hermano. ¿Qué dice realmente la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Qué nos explica la Biblia al respecto de esto? Por ejemplo, cuando una persona se casa por lo civil y después se casa por la iglesia, he escuchado a los pastores que cuando casan a una persona por la iglesia, los versículos que leen, por ejemplo, uno de los versículos más comunes y corrientes que leen es Génesis capítulo 2, versículo 18, donde dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y muchos se atreven a decir que el primer casamiento que existió en la tierra por la iglesia fue entre Adán y Eva. Eso es falso.
Eso es falso, mi hermano, porque cuando Dios dijo, le haré ayuda idónea a Adán, no está hablando de casamiento, está hablando de la creación del hombre y de la mujer. Entonces ahí no hay casamiento, ahí hay creación del hombre y de la mujer. Es más, no puede haber casamiento, porque el casamiento es para que el hombre y la mujer se aparte de fornicación. En este caso no había fornicación, porque no había otra mujer con quien Adán pudiera fornicar, ni tampoco había otro hombre con quien Eva pudiera fornicar. Entonces no hay casamiento. Entonces lo que hay acá es, bendito sea Dios, la creación de Adán y Eva. Es decir, la creación del ser humano. ¿Cómo es que ahora entonces toman la idea de que la pareja tiene que casarse por lo civil y luego por la iglesia? No, mi hermano. ¿Cuál es el casamiento que Dios avala? Bíblicamente, el casamiento que Dios avala es por el civil. ¿Dónde lo dice? Por ejemplo, yo te puedo empezar leyendo, por ejemplo, Romanos capítulo 13 y su versículo 1. Romanos capítulo 13, versículo 1, dice la Biblia: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Ojo qué interesante está esto. Ojo qué interesante. Entonces, ¿cómo es que ahora dicen que hay que casarse por lo civil y luego por la iglesia? No, mi hermano. Bíblicamente las autoridades fueron puestas por Dios. El único que tiene facultad en la tierra de poder casar a una pareja es el alcalde o un abogado. Pregunto, pastor, ¿estudiaste para abogado? ¿Estudiaste para licenciado? ¿Tienes licencia de gobernación como para poder casar a una persona? Tú me podrías decir a mí, no, pero tengo la autorización de parte de Dios. De seguro, eso estarías pensando, o eso puedes pensar, o eso puedes responder. De seguro tú me puedes decir, no, es que yo soy puesto por Dios, y yo soy la autoridad de parte de Dios, y yo tengo el derecho de casar a las personas de parte de Dios. Ok. Si tú eres autoridad de parte de Dios, y eres establecido por Dios, y estás avalado por Dios, pregunto, ¿tú le puedes dar una licencia a una persona para que maneje un coche, un automóvil? ¿Verdad que no? ¿Tú crees, pastor, que si tú sacas una licencia y la sellas con el sello de la congregación donde tú perteneces y la firmas por ti mismo, pastor, y le dices a un miembro de la congregación donde tú vas, ok, mijo, aquí está tu licencia firmada y sellada por yo o por mí, el pastor fulano, ¿tú crees que las autoridades van a valer esa licencia? No, ¿por qué? Porque tú no estás avalado por gobernación. Es cierto, eres autoridad. Dios te puso como pastor, pero no tienes la capacidad, no tienes la autoridad. No has estudiado para ser un licenciado, un abogado, etcétera, etcétera, como para poder casar a una persona. Porque ni un doctor tiene la autoridad para casarte. Es más, ¿qué te diré? Ni la persona más importante en la tierra, como fulano, sutano, mengano, tiene el poder para casarte. Los únicos que tienen la facultad terrenalmente para poder casar a una persona, el alcalde o un abogado. ¿Cierto o no cierto? Esto es lo que está diciendo Romano en el capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Ok? ¿Que es cierto que las autoridades se han corrompido? Sí. Pero esto no quiere decir que no fueron puestas por Dios. De manera que el casamiento que Dios avala es por el civil. Ok, si tú ya te casaste por lo civil, ¿qué puedes hacer en la iglesia? En la iglesia lo que tú puedes hacer es un culto de acción de gracias. Dándole gracias a Dios que tú ya estás casado. El pastor puede hacer una ceremonia, ¿verdad? De que tú pases y viene el pastor, agarra el acta de matrimonio, la lee a oídos de todas las personas, pero no te está casando, porque casado tú ya estás casado. Pero qué triste, lamentablemente, que muchos han tomado esta doctrina, cuya doctrina, mis hermanos, no tiene nada que ver con la Biblia. Por ejemplo, si tú lees capítulo
Tito capítulo 3 versículo 1, primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 13, o sea, son 3 versículos en la Biblia que la Biblia a mí me ordena y me enseña que yo tengo que respetar las leyes terrenales. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde viene la idea que la persona tiene que casarse por la iglesia, por lo civil y luego por la iglesia? ¿De dónde surgió eso? ¿Quién se inventó eso? ¿Por qué no te pones a estudiar e investigar? Llegarás a una conclusión que quien inventó esta idea fue la Iglesia Católica. Ellos tomaron la idea de que la gente tenía que casarse por el civil y luego por la iglesia, pero no hay absolutamente un versículo en la Biblia que te diga, te ordene que tú te tienes que casar por lo civil y luego por la iglesia. De manera que quien está predicando o enseñando que la gente tiene que casarse por el civil y luego por la iglesia, eso se llama doctrina y mandamiento de hombre. Y Jesús en el capítulo 15, versículo 1 en adelante de Mateo, le dijo a los fariseos: hipócritas, hipócritas, han invalidado la palabra de Dios por seguir doctrinas y mandamientos de hombres. ¿No te parece interesante esto? ¿No te parece interesante esto? Y qué triste, lamentablemente, que aún pastores han tomado esta idea, han tomado esta ideología, han tomado este pensamiento, han tomado esta doctrina, que hoy, bendito sea Dios, hoy estaba viendo un pastor, no sé si es de Perú, de Chile, no sé de dónde es este pastor, que incluso humilla a una pareja que no se ha casado por la iglesia. Pastor, no seas estúpido, pastor. Ponte a leer Biblia, deja de estar hablando payasadas, deja de estar hablando estupideces, ponte a leer la Biblia, ponte a estudiar la Biblia, no hagas estupideces, especialmente en público donde hay miles y miles de personas que te están observando. Bendito sea Dios. Esto es interesante, mis hermanos. Esto es muy interesante. Cuando tu pastor te diga que tú te tienes que casar por la iglesia, dile que te dé un versículo, por lo menos un versículo de la Biblia. Por más que este hombre le busque, jamás va a encontrar un versículo que le avale su sinvergüenzada, que le respalde su cochinada. Bendito sea Dios, para decir que la gente tiene que casarse por el civil y luego por la iglesia. Jamás. Sin embargo, en muchas iglesias lo han tomado como una doctrina, que si la persona no se casa por el civil y luego por la iglesia, no puede participar de privilegios. ¡Qué estupidez más grande! ¡Qué estupidez más grande de estos hombres que en vez de estar leyendo la Biblia, se la pasan hablando y enseñando payasadas! Qué interesante este estudio, mi hermano. Qué interesante este estudio. Y qué triste, lamentable que incluso en los... Ahora, te explico algo. ¿Tú te puedes casar en la iglesia? Sí, te puedes casar en la iglesia. ¿Te puedes casar por la iglesia? No te puedes casar por la iglesia. ¿Cómo así, pastor? Son dos preguntas similares. Te puedes casar en la iglesia, pero no te puedes casar por la iglesia. Ahora, te explico mejor. Es decir, que si tú te quieres casar en la iglesia, tú puedes contratar a un licenciado o puedes contratar al mismo presidente o al alcalde para que vaya a la iglesia, y dentro de la iglesia tú te puedes casar, pero quien te va a casar es el alcalde. Bendito sea Dios. Y te puede casar enfrente de toda la congregación. Te casaste en la iglesia, pero no por la iglesia. Esto es interesante. Así que, mis hermanos, yo creo que este es un estudio muy precioso para que tomes en cuenta todo esto que estamos hablando el día de hoy. Bendito sea Dios. Y para que tú también te pongas a pensar y que analices bien perfectamente qué es lo que estamos haciendo. ¿No será que en la iglesia donde tú te congregas están tomando doctrinas de la iglesia católica? ¿No será que donde tú te congregas, bendito sea Dios, estás haciendo cosas que la iglesia católica hace? Bendito sea Dios. Así que cuando tu pastor te diga que te tienes que casar por el civil y por la iglesia, dígale: pastor, no seas estúpido, póngase a leer la Biblia, ponte a leer la Biblia, no seas estúpido. Así dice Deuteronomio 32:6, así le pagas a Jehová, pueblo loco, estúpido. Mejor si lo lees en la Biblia católica.
Claro que sí, mis hermanos. El único casamiento, te voy a dar 3 versículos de la Biblia. Romanos, capítulo 13, versículo 1. Luego, Tito, capítulo 3, versículo 1. Luego, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13. 3 versículos que te van a avalar que tú te tienes que casar por lo civil, no por la iglesia. Ahora, si el pastor donde tú te congregas estudió y se preparó para ser un abogado o un licenciado, puede casarte, sí, pero él ya se preparó. Él se preparó académicamente, tiene la autorización de parte del gobierno para poder casarte. Pero si tu pastor no estudió para abogado ni para licenciado, ¿de dónde tiene autoridad para poder casar? Y yo he visto a un pastor que dicen, Dios me ha dado a mí la autoridad para poder casar. No seas estúpido, no seas estúpido. Dios te ha dado autoridad para que reprendas el pecado, no para que hagas cosas que a ti no te incumbe. Ahora, vuelvo y repito, si tú tienes autoridad de parte de Dios, ¿ok? Y las autoridades terrenales te tienen que respetar, ok, vuelvo y repito. ¿Tú crees que si tú le sacas una licencia en la computadora que tienes ahí en la congregación,